Lorca al teatre. Un día, al principio de la guerra, estaba en el balcón de mi casa y vi pasar un autobús lleno de hombres que empezaba a subir por la cuesta de Gomera. Los llevaban al cementerio a fusilar. A Lorca el van fusilar, el van matar l'agost del 36. Tenia només 38 anys. Els poemes i les obres de teatre que ens va deixar continuen representant-se o inspirant muntatges com aquest de Pepe Rubianes. El còmic va crear i dirigir aquest espectacle que es va acabar estrenant a l'Auditori de Comissions Obreres de Madrid. L'obra es titulava Lorca eran todos. Mi cuerpo se estremeció hasta el dolor. ¿Era Federico? Nunca lo supe. Pero da igual. Porque Lorca eran todos. Todos, 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 todos. todos. De los cuatro muleros. Això era el 2006. Més recentment, Alberto San Juan ens presentava Lorca en Nueva York, al Teatre Condal de Barcelona. Yo no vengo hoy aquí para entretener a ustedes. Ni quiero, ni me importa, ni me da la gana. Más bien he venido a luchar. A luchar. Cuerpo a cuerpo. Una meravella d'espectacle, amb San Juan i la banda obrera. A Lorca l'han cantat molts, com Ana Belén, Sílvia Pérez Cruz, Miquel Poveda, altres noms que després en recordaré. Los hombres de Federico és el títol del llibre que acaba de presentar Ana Bernal Triviño. Pel que fa al teatre de Lorca, hi ha autèntics clàssics com aquella inoblidable Casa de Bernarda Alba amb Irene Gutiérrez Cava com a Bernarda o la mítica Yerma de Núria Espert, Fabià Puigcerver i Víctor García. Per posar només dos exemples, Ara, Lorca i Yerma continuen al lliure, continuen triomfant al lliure. Te diré, niño mío, que sí. Tronchada y rota soy para ti. Però avui, el protagonista d'aquest podcast és un altre enamorat de Lorca. Capítol 11, amb Juan Diego Boto. El teatre amb Rosa Badia, un podcast de Ser Catalunya. La palabra de Lorca más viva que nunca es lo que quería decir con la introducción antes de saludar al autor y protagonista de Una noche sin luna y que por fin llega a Barcelona, al Teatre Nacional de Cataluña, después, eso sí, de haber estado en otras localidades de Cataluña, en muchas localidades de Cataluña, por suerte. Ha estado en Figueras, en Tarragona, en Hospitalet, en Manresa, en Vic. Ha estado llenando, sigue llenando teatros en toda España desde el 2020. Juan Diego Boto, hola, ¿qué tal? Un placer saludarte. Hola, un placer, encantado de saludarte, Rosa. ¿Y cuándo te enamoras de Lorca? ¿Cuándo nace ese enamoramiento? Pues nace muy temprano. Yo tenía 13, 14 años cuando un día agarré un libro que tenía mi madre. Mi madre tenía las obras completas de Aguilar, de esa edición de Aguilar de Federico García Lorca. Y nada, lo abrí al azar, el libro de poemas, y nada, empecé a leer poemas de Lorca y desde entonces hasta hoy pues he sido un fanático de Lorca. Me he ido leyendo todo su teatro, entonces después cuando leí toda la poesía y todo el teatro, pues leí las conferencias, las charlas, las alocuciones. Yo creo que todos tenemos un autor que nos acompaña y al que volvemos durante toda nuestra vida, y para mí ese autor, que ya es como un amigo cercano, es Federico García Lorca. Sí, Lorca ha guiado desde luego tu teatro, pero yo creo que también tu vida en general. Sí, desde luego todo lo que he hecho en el arte está inspirado por premisas lorquianas, ¿no? Hay una frase de Comedia sin título, se pregunta cómo traer el mar a una sala de teatro, cómo llenar de estrellas un patio de butacas. O sea, lo que se está preguntando es si es posible traer la realidad a la escena, hablar de la realidad encima de un escenario, cómo se mezcla lo social y lo artístico, ¿no? Y la conclusión que se desprende naturalmente es si podemos traer la realidad al teatro, si podemos hacer que el teatro devuelva algo a la realidad, ¿no? Si el teatro puede incidir o modificar en la realidad. Y esa reflexión contiene la esencia de todo lo que he querido hacer con mi teatro, ¿no? Pues es posible, doy fe, lo he visto en Una noche sin luna. A mí me mataron porque el rumbo que fue tomando el país y las decisiones que yo fui tomando a lo largo de mi vida colisionaron en un punto. ¿Pero qué decisiones fueron estas?
consigues atraparnos desde el inicio, un inicio desconcertante. El poeta nos hace una encerrona, ¿no? Sí, queríamos jugar a una suerte de juego de espejos temporal, donde el espectador se preguntara constantemente, ¿esto pasó entonces? ¿Esto está pasando ahora? Y codificar desde entonces toda la función, como entender que esto que pasó entonces, esto que pasó en los años 30 fundamentalmente, desde el 30 hasta el 36, que fusilan a Lorca, pues gérmenes de eso, semillas de eso, ecos de eso vibran todavía en nuestra actualidad. Y allá donde vas, con este espectáculo, cuelgas el cartel de agotadas las localidades. Pero ¿cómo fue el principio? ¿Cómo fue esa proeza de poner en marcha este proyecto con el director, con tu amigo Sergio Pérez Mencheta? Pues fue un proceso muy largo, muy largo. La escritura fue un proceso muy largo. La idea original era hacer un recital de poesía, un recital con algunos poemas de Lorca, algún monólogo, algunos fragmentos de conferencias y de charlas. Pero cuando empecé a documentarme para hacer ese recital, empecé a leer las distintas biografías que hay, fundamentalmente la de Gibson, que para mí es con mucho la mejor. Encontré precisamente eso que te comentaba antes, que había una serie de cosas en la vida de Lorca que resonaban de forma muy potente en nuestra actualidad, que había como un juego de espejos de hostia. Esto que pasó en aquella época tiene significación y hace ruido en nuestra actualidad. Se parece mucho a ciertas cosas de nuestro presente. Y entonces ahí decidí que quizá merecía la pena hacer una pieza original y subrayar eso, ¿no? Que Lorca fue un tipo que adquirió un compromiso social, estético, ético, político, que determinó el curso final de su vida. Lo suyo no fue un accidente casual, un error, sino fue fruto de quién era y qué significaba Lorca en aquella época. Sí, y no me extraña que te costara tanto describirlo. Tú te pones en el escenario, en la piel de Lorca, y aunque queremos saberlo todo de Lorca, pues no es así. Yo creo que todos acabamos descubriendo cosas nuevas. Tenías, desde luego, mucho material disponible, muchas cosas posibles por contar. ¿Cómo seleccionas? ¿Cómo dices, pues me quedo con el paso por la residencia de estudiantes, su experiencia en la barraca, hablar de los amores, que hay momentos muy, muy emocionantes cuando hablas del último amor, por ejemplo, de Lorca, la memoria, la importancia de la memoria, las raíces? ¿Cómo seleccionas? ¿Cómo ordenas todo esto? Por eso fue largo, porque había mucha documentación. Tuve la suerte de poder hablar con Ian Gibson, tuve la suerte de poder hablar con Luis García Montero y con otros escritores que son como muy conocedores de la obra de Lorca. Y luego, después de varias versiones que fueron... pues el primer borrador es feo, entonces haces un segundo borrador y un tercer borrador, y a partir del cuarto borrador empecé a colaborar con Mencheta, y él me fue sugiriendo muchas cosas que fueron muy interesantes, la verdad, en cuanto a incidir en el sentido del humor de la pieza, que eso creo que es un acierto. Le va muy bien, sí. Sí, porque lo que tratamos de hacer es buscar que ese primer y segundo acto tuvieran mucho sentido del humor, porque el tercer acto, evidentemente, todo el mundo sabe antes de empezar que a Lorca lo fusilan, con lo cual todo el mundo viene preparado para, esto va a acabar en drama. Entretener al espectador, aflojarlo antes de que llegue el drama, creo que fue un acierto. Y la selección del material tiene que ver con la premisa. Si queremos contar... Evidentemente es una reflexión sobre la memoria, sobre cómo es imprescindible saber de dónde venimos para entender quiénes somos. Si la memoria es aquello que nos dota de identidad, pues todas las piezas que fueran cayendo en ese sentido y todas las partes de la vida de Lorca que fueran explicando ese compromiso que él fue adquiriendo, todas las cosas que él fue haciendo que llevaron a que Lorca terminara convirtiéndose en un hombre extremadamente amado por una parte de España y extremadamente odiado por el fascismo que florecía, pues esos elementos fueron los que decidimos ir narrando, ¿no? Los que caían dentro de la obra. Ahora estás con esta obra en el Teatro Nacional de Cataluña. Como decía al inicio, has pasado por muchas ciudades y teatros. Estuviste en el Teatro Español de Madrid. Ese teatro está en la Plaza Santa Ana. En la Plaza Santa Ana hay una escultura de Lorca. Yo imagino que le saludabas, ¿no? Cada día. Cada día. ¿Qué le contabas? Cada día. Fue muy emocionante para mí hacer la función en español. En el español, Lorca estrenó sus obras más importantes. Es el teatro de Lorca por excelencia. Lorca se convirtió en la figura teatral que fue en ese teatro. Yo creo que Madrid y Barcelona fueron las ciudades de Lorca por excelencia, y el Teatro Español fue el teatro donde más representó sus piezas, ¿no? Yo creo que el Teatro Español y su colaboración con Margarita Xirgu fueron
como los dos grandes eventos teatrales, los dos grandes iconos teatrales de Lorca. Y le saltaba todas las tardes que pasaba por allí, me acercaba a la estatua, le acariciaba un poquito y le decía alguna cosita, y ya se convirtió en un ritual. Claro que sí. ¿Y habías interactuado tanto con el público como haces en Una noche sin luna? ¿En algún otro espectáculo habías bajado y subido tanto del escenario a la platea, dirigiéndote directamente a los espectadores como haces en este? En una obra anterior que ya había hecho, que se llamaba Un trozo invisible de este mundo, había una pequeña interacción con el público al principio, pero ni mucho menos tan intensa como la que hay aquí, ni muchísimo menos tan intensa como la que hay aquí. Yo creo que eso fue... Bueno, estaba en el texto que me dirigía al público, pero la voluntad de que fuera de esta forma tan incisiva, yo creo que tiene que ver con el talento de Mencheta. Pues otro acierto. Y se habrán producido situaciones curiosas, imagino, desde ese inicio inquietante que mencionaba al inicio, o el momento en que preguntas si conocemos la historia de Teseo. ¿Siempre hay alguien que la conoce? ¿O te has encontrado algún día que nadie responde? Pues un día, solamente un día, que nadie levantó la mano. Yo no sé si porque nadie la conocía o porque de repente tuvieron mucho pudor. Da pudor, pero que dices, ay, y luego que me preguntará qué será lo siguiente. Claro. Pero sí, en general, para mi sorpresa, el público es más culto de lo que... todo el mundo conoce la historia de Teseo en general, o por lo menos siempre hay entre los espectadores 2 o 3 que conocen la historia de Teseo, que es, si has visto la función... Sí. Pues una pieza fundamental en el relato de lo que contamos. Absolutamente. Y eso ayuda también a crear una comunión entre el público, entre los espectadores, que, no sé, hace que disfrutemos todavía más de este espectáculo que consigue, sí, llevar el olor del mar al teatro, consigue hacernos cantar Juan Diego Boto y disfrutamos naturalmente escuchando a Rosalén. Yo me arrimé a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba, y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Rosalén en el teatro y Rosalén en el cine de Juan Diego Boto. Este es un podcast de teatro en Ser Cataluña, pero vamos a hablar un momentito de cine porque además la misma semana en que estrenas Una noche sin luna en el Teatre Nacional de Catalunya, presentas en el Cinema Maldà en Los Márgenes dentro del Festival de Cinema de Drets Humans. Vi la peli en el Maldà, disfruté tanto de la película que diriges y en la que actúas como del coloquio, el coloquio contigo, con Olga Rodríguez, con miembros de la PA, sobre todo mujeres. Se habló de la película, se habló de precariedad, de solidaridad, de salud mental. Fue interesantísimo. Y mira, por ahí también apareció Lorca, ¿eh? Siempre nos acaba apareciendo Lorca. Sí, bueno, uno tiene sus obsesiones, sí. y claro, para mí Lorca termina saliendo al final en todas partes. Fue muy bonito, es verdad que fue un encuentro muy bonito que organizaba el Festival de Derechos Humanos de aquí de Barcelona. Y vinieron algunas amigas de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid. Había muchísimas mujeres y hombres de las distintas plataformas de afectados por la hipoteca de aquí de Cataluña, de distintas zonas, no solamente de Barcelona. Y bueno, fue muy bonito confrontar con ellos y con ellas su sensación de la película, ¿no? Yo creo que para nosotros, cuando hicimos esta película y cuando la estrenamos, nuestro temor principal era cómo iban a reaccionar aquellos que saben de qué estamos hablando, ¿no? Aquellas personas que han vivido desahucios, que han lidiado con ello cotidianamente y que muchas veces la ficción utiliza la realidad como para contar historias que nada tienen que ver con esa realidad. Y no queríamos eso, queríamos ser fieles a lo que pasa cotidianamente en sus vidas, ¿no? Y bueno, pues creo que ese objetivo se cumplió con esta película. Creo que las veces que hemos visto la película con afectados reales y afectadas reales, su percepción es que reflejamos algo que tiene que ver con lo que ellos sienten y viven y padecen cada vez que se enfrentan a un proceso de desahucio, ¿no? Y eso fue nuestra, pues la mayor alegría, ¿no? Verlo con ellos y decir, hostia, no nos echan los trastos a la cabeza, sino que se identifican con la historia que hemos contado.
No, están entusiasmados, entusiasmadas. Tú nunca podrás mirar ya a otro lado después de conocer de primerísima mano tantas historias de desahucios, tantas historias una a una de cada familia, de cada mujer, de cada persona, el desahucio y sus consecuencias. Ha gustado tanto que te piden una serie. Queremos más. Sí. Queremos una serie y queremos que se ruede en Barcelona ahora. Sí, eso me decían ayer. El día del estreno, cuando vinieron muchos afectados, el día del estreno en Madrid, cuando estrenamos la película, y luego nos mandaron un vídeo donde nos decían, queremos una serie. Y lo comentamos ayer aquí y decían, bueno, pues que se ruede en Barcelona. Claro. Hay muchas historias que contar, realmente hay muchas historias que contar y hay muchas vidas detrás. Yo recuerdo cuando hacíamos la investigación para esta película, hablé con una activista, abogada, que se deja la vida por ayudar a esta gente, y en un momento le pregunté, ¿pero tú crees realmente que esto se va a solucionar, que va a haber? Me dijo, mira, yo creo que no se va a sacar una ley que sea buena para todos, creo que es muy difícil porque la presión económica es muy difícil, porque la banca tiene mucho poder. Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué sigues en esto? Y recuerdo que me respondió, sigo por los nombres propios, no creo que pueda cambiarlo todo, pero puedo ayudar a Richard, puedo ayudar a Carmen, puedo ayudar a... Y eso a mí me emocionó mucho y se me ha quedado muy grabado. O sea, ella estaba ahí no por cambiar el mundo en general, sino por ayudar a esas 10 personas, 5 personas, 7 personas, que si podía cambiarles la vida a esas personas en concreto, bueno, pues esas personas en concreto que nos han servido para construir esta historia, evidentemente ya están en nuestras vidas para siempre. A mí lo que termine pasándole a Carmen, a Elsa, a Richard, pues son gente que nos ha contado su vida, que sé la situación en la que están pasando, y hasta que no se solucionen sus historias, evidentemente estaremos vinculados a ellos ya para siempre. Estás tocando temas muy importantes, tanto en el cine como en el teatro, desde el derecho a la vivienda a la memoria histórica. Hablar de memoria es hablar de identidad. Dices en la obra, lo que no se recuerda se apaga. Qué importantes, en definitiva, son estos trabajos que haces. No sé si desde el cine o desde el teatro se puede modificar el afuera, pero que se hable de estos temas, que nos hagamos preguntas a partir de lo que vemos, que generen debate. Esto ya es mucho. Tú consigues, lo que decíamos antes, también traer la realidad al escenario, a la pantalla. Yo creo que Lorca estaría encantado. Supongo que también te lo has preguntado, ¿no? ¿Y Lorca? ¿Y qué compromiso, ¿no? A ti que te gusta tanto Lorca. Bueno, hay que hacer bien estas cosas, hay que hacer bien Una noche sin luna para que el poeta esté contento. Sí, ahora como ha pasado ya tanto tiempo y sabes que la obra ha gustado, bueno, pues dices, mira, qué bien. Pero antes de empezar, antes de estrenarla, yo pensaba, ¿cómo me meto en esto? ¿Quién soy yo para interpretar a Lorca? Me van a decir que no se parece a nada. ¿Qué pensaría Lorca si me viera? Qué poca vergüenza meterme en este lío. Claro, evidentemente se vive con mucha responsabilidad. Estás encarnando no solo una figura que para mí es muy admirada, sino, bueno, pues referente incuestionable de la cultura española, ¿no? Posiblemente uno de los mejores poetas del siglo XX y uno de los mejores dramaturgos del siglo XX. Claro, eso se vive con mucha responsabilidad, pero también con mucha ilusión, ¿no? Y bueno, intenté hacerlo desde el mayor respeto posible y con la mayor humildad posible, ¿no? Porque también intentamos no hacer una cosa reverencial con Lorca, no convertirlo en una figura pues de piedra monolítica, sino que él tiene sus defectos también que le ponemos, tiene sus soberbias y un tipo vanidoso, como cuentan todos los relatos que era de alguna manera Federico también, ¿no? No, y además lo que dices, menos homenajes y más leer a Lorca. Pues, bueno, sobre todo. Sales de este espectáculo con ganas de leer a Lorca, que es también muy bueno. Decías ahora, ya sabes que funciona. Bueno, es que lo que se vive en los teatros donde actúa, donde se representa Una noche sin luna, es realmente inolvidable. ¿Dónde ha durado más el aplauso? Porque no es que aplaudamos mucho, que sí, que se oigan muchos bravos, que también, que todo el público se pone en pie, sí, que sales a saludar muchas veces, sí, pero hay algo más en la respuesta del público, algo que yo he visto muy pocas veces y que tú también supongo que has experimentado pocas veces, ¿no? Esa emoción final es tremendo. ¿Dónde ha durado más el aplauso? No sabría decir dónde ha durado más, pero sí es verdad que yo esto no lo había vivido nunca. No había tenido la suerte de vivir una cosa así, donde cada función, después de cada función, hay esa comunión con el público,
esa emoción compartida de hemos vivido algo que para todos los que estamos aquí es importante, ¿no? Sin duda para mí también, ¿eh? Cada función para mí es importante, cada función hay una parte de mí que se queda ahí, y creo que por eso es tan agotador esta función. Y lo que vivimos es algo, bueno, pues genuino, que acaba de pasar ahí y que noto y percibo y vivo con una enorme gratitud la generosidad del público, ¿no? Y no solo esa energía del aplauso, sino bueno, todas las cosas que me dicen después y que se acercan a decirme después, que es, bueno, pues que es muy, muy de agradecer y muy bonito, y el público está teniendo una enorme gratitud con el espectáculo, ¿no? Bueno, a veces supongo que pasa, yo no lo había vivido nunca, pero es muy bonito. Se ponen entradas a la venta y bueno, como si viniera Coldplay, que en 3 minutos se han vendido y la gente reclamando más días, que por cierto, leo en la web de la obra, hasta el 23 de diciembre en Barcelona, en el TNC, después esta gira que empezó en noviembre del 2020, el 20, 21 y 22 de enero en el Auditori de Palma de Mallorca, y eso es el final, eso es un punto y seguido, eso es un punto y aparte. ¿Qué pasará con Una noche sin luna, Juan? Bueno, en principio ese es el final. Después tenemos Bogotá, vamos a Bogotá y después cerramos en Buenos Aires en mayo del año que viene. Y en principio, mayo del año que viene en Buenos Aires, en el Teatro San Martín, es el final del espectáculo. Bueno, yo quiero ir a Buenos Aires, al Teatro San Martín, pero para ti va a ser tremendo. Sí, yo nunca he actuado en Buenos Aires en teatro. Vamos a ir toda la familia. El San Martín es el teatro donde mis padres empezaron a salir juntos, haciendo una obra de teatro en el San Martín. O sea que tiene una significación personal enorme para mí, y bueno, es una oportunidad para hacer teatro en el país en el que nací y cerrar un ciclo con un espectáculo que me ha regalado muchísimo, ¿no? Y bueno, también la oportunidad de viajar con la familia y cerrar pues episodios personales que tengo pendientes allí, ¿no? Bueno, puede ser tremendo. Por cierto, ya que hablamos de Argentina, en Los Márgenes, que actúa, como he dicho, Juan Diego Botto, actúa además hablando en argentino, porque es argentino, pero no es frecuente oírle hablar así, y bueno, es un placer, es un personaje que está muy bien, pero seguimos ahora un poquito más con el teatro, en este podcast, insisto, de teatro. Sí me gustaría destacar también la escenografía de Una noche sin luna, porque como decimos, él es el único protagonista, dirige Sergio Pérez Mencheta, él es un protagonista además hiperactivo, porque hay una tarima, pero esa tarima, bueno, ¿cómo se va transformando? Y la transformas tú, que no paras. Sí, es una maravillosa escenografía de Kurt que trabajó con Sergio, con Pérez Mencheta, y encontraron una solución maravillosa y enormemente sencilla, ¿no? Una de las cosas que cuando yo escribí la pieza, pues yo relataba que en algún momento, bueno, pues iba desmontando el escenario y vas sacando cosas de debajo del escenario. Uno cuando escribir es gratis y es barato. Tú coges el ordenador y pones lo que quieres. Pero claro, luego si hay que convertirlo en una escenografía, evidentemente no podíamos romper el suelo de los teatros allí donde fuéramos. Entonces diseñaron este espacio que lo que nos gustaba mucho a Sergio y a mí del trabajo de Kurt es que cumplía como los dos requisitos que soñábamos. Por un lado, que fuera casi un espacio vacío, que fuera en la presentación una cosa muy despojada, que nos remitiera a la época ya de entrada por la textura de estas tablas, ¿no? que es, bueno, ya nos da época. Y luego que terminara siendo una cosa casi operística, en el sentido de que como es un monólogo y solamente hay un actor, necesitamos una escenografía que fuera un actor más, que nos acompañara, que no fuera un espectáculo de pequeño formato, sino que pareciera una cosa más grande, ¿no? Y yo creo que la escenografía juega ese rol. Es un actor más, se va convirtiendo, hay una metamorfosis de todo ese espacio en una cosa... yo creo que como muy, muy grande al final, ¿no? Cargada de simbolismo, y que también ayuda al actor, a mí en este caso, a tener una serie de acciones y no estar 1:40 con las manos en los bolsillos. No estás, se mueve muchísimo. Y la música, otro elemento importantísimo.
Morente, Lagartija, recuerdo también a Leonard Cohen. ¿No tuviste tentaciones de ponerle Lorca a tu hija, como hizo Leonard Cohen? No, es que creo que mi mujer no me habría dejado. No, hicimos listas y listas y listas, pero Lorca nunca estuvo ahí. Esta canción de Morente con Lagartija Nick estuvo desde el principio. Yo, antes de terminar de escribir el espectáculo, ya tenía claro que quería cerrar con este tema, con esta canción. Ese es un discazo el que hicieron Morente y Lagartija Nick, y esta versión que hicieron del tema de Leonard Cohen es espectacular. Y creo que tener la suerte de poder contar con esta canción, con la colaboración de Rosalén, y en varios momentos tener piezas de Alejandro Pelayo, que es un pianista excelente, es el pianista de un grupo que se llama Marlango, que es el grupo que tiene Leonor Watling, y él es el que compone la música, y tiene varios discos de música de piano en solitario, que si la gente no los conoce, los recomiendo. Es un pianista maravilloso. Y él nos hizo varios momentos, músicas que suenan y que acompañan a lo largo de la función, y que creo que también son una delicia. De verdad, todo es una delicia. Mencionabas a Leonor Watling, tu compañera en la serie de Borja Coveaga, No me gusta conducir. Serie también maravillosa. Es que es el año 2022, ha sido el año de Juan Diego Boto, año en el que yo he estrenado este podcast, y desde el primer momento tuve clarísimo que Juan Diego Boto tenía que estar. Y bueno, pues ha estado. Es decir, que yo estoy agradecida, Juan Diego Boto. Gracias por estar aquí. Un verdadero placer y muchísimas gracias por invitarme. El poeta de la luna, Lorca, que lo mataron una noche sin luna. Pero de entre todas las noches del mundo, decidieron matarme en una noche sin luna.